Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el inicio de nuestra videocápsula número 2 relacionado a la unidad 1 de la asignatura de Operaciones Unitarias 1, en la que estamos analizando teoría y ejercicios prácticos relacionados a el flujo en lechos porosos. Esto como objetivo de poder analizar los procesos de flujo relacionados a la transferencia de movimiento en las operaciones unitarias. Recordando nada más que pues las operaciones de flujo en lechos porosos pueden darse en diferentes circunstancias. Una de las más importantes en los reactores de lecho empacado, pero también en absorción, en desorción, incluso en destilación cuando se hace a partir de empaquetamiento. Y bueno, hasta este momento es importante que hagamos una pequeña metacognición de poder identificar qué es lo que ya sabemos hacer, qué es lo que ya hemos estudiado y lo que has desarrollado, qué competencias hemos desarrollado. Hasta este punto hemos identificado la ley de Darcy, las ecuaciones perdón, la ecuación de la ley de Darcy, específicamente el contexto en el que fue desarrollado, cómo fue aplicado, las variables que involucran y qué es lo que calcula de manera explícita. También ya hemos visto todo el fundamento teórico, conceptual del flujo a través de lechos porosos. ¿Qué más? También ya se analizaron los tres modelos para flujo en lechos estáticos. El modelo de Ergun, de Bluncke-Plumer y el modelo de Cosen y Karman, que son los tres modelos que pues tenemos como objetivo analizar. Sabemos cuáles son las ecuaciones que las representan, cuáles son las variables o los parámetros físicos y de qué componentes son esos parámetros físicos que requieran estos modelos y también bajo qué circunstancias aplicarlos, en flujo laminar, en flujo turbulento o en flujo este transitorio que existe entre un flujo laminar y un flujo turbulento. ¿Qué es lo que sigue? Y el objetivo final de esta unidad, el contenido final es estudiar y analizar fluidización. Es decir, el flujo a través de lechos que son fluidizados, es decir, que el lecho no es estático. Y vamos a iniciar primero por analizar qué es un lecho fluidizado, en qué momento ocurre. Nosotros sabemos que en un equipo, cualquiera o cual sea que sea el equipo, eh, cualquier separación que estemos realizando en ese equipo o reacción química que se esté realizando, hay un flujo de entrada al equipo y un flujo de salida al equipo. Este flujo de entrada y de salida, obviamente, pero específicamente el flujo de entrada se da a cierta velocidad de flujo molar. Esta velocidad, si es baja, deja intacto al lecho que está empaquetado en nuestro equipo. La velocidad de flujo es muy baja, entonces, muy baja, entonces el flujo, como lo mencionábamos en videocápsulas anteriores, entra por los poros, por estos canales que se forman por esta imperfecta organización espacial de las partículas dentro del equipo. Hay canales, hay túneles. Pero pues el hecho permanece estático invariante. Como resultado, propiedades como el área del lecho, el área transversal del lecho, la cantidad de canales, el área del canal, la longitud del canal, la porosidad permanece constante. Sin embargo, si llega un punto en donde la velocidad del fluido en la corriente de entrada al equipo aumenta, va a tener como consecuencia que la fricción o el rozamiento que existe entre el fluido y la partícula sumergida, es decir, el empaque, aumente. Hay más fricción. Al haber más fricción, el flujo ya no se comporta como se comportaría un flujo cuando el lecho está empacado. ¿Qué pasa si yo aumento entonces la velocidad y el rozamiento aumenta? Cuando yo aumento el rozamiento y aumento la fricción, lo que se está haciendo implícitamente es pues contrarrestar la velocidad de flujo. Esto se ve reflejado en una caída de presión. Bastante determinante. ¿A qué me refiero con esto?
Entre más aumente el flujo y entre más rozamiento haya dentro del equipo, va a haber más obstáculos para que el flujo avance de una corriente de entrada a una corriente de salida. Y eso siempre se refleja en una caída de presión. Este delta de la presión, esta diferencia de la presión aumenta debido a estas consideraciones de aumento de velocidad de fluido, de velocidad de flujo y de rozamiento entre partícula fluido. Y entonces, ¿en qué momento se da la fluidización? En el momento en que la velocidad de la corriente de entrada es tal que hace que las partículas que estaban antes quietas, empaquetadas, ahí sin moverse, comiencen a suspenderse dentro del equipo. Es decir, imagínense como si fuera un enjambre de abejas muy grande en un solo lugar. Imagínense a las abejitas volando de un lado a otro de manera aleatoria. Esas abejitas serían nuestras partículas de empaque que están suspendidas, fluidizadas dentro de una corriente de fluido. Yo puedo fluidizar por la entrada de la corriente al equipo o puedo tener una corriente extra de aire, por ejemplo, que me ayude a fluidizar el equipo. ¿Por qué? Pues mis objetivos pueden ser varios. Por ejemplo, si las partículas son de catalizador, lo que nos interesa es que exista el mayor contacto posible entre la superficie del catalizador y el fluido reactante. Entre mayor superficie específica haya disponible del catalizador, tenemos mayores oportunidades de obtener mejores rendimientos de las reacciones químicas. Por mencionar solo un ejemplo. Pero hay procesos en los que nos interesa, por ejemplo, secar. Y cuando yo quiero secar, por ejemplo, un grano o una partícula, pues a mí me interesa que las partículas que yo quiero secar, granos, por ejemplo, que yo quisiera secar, eh, el flujo atravesará a todo alrededor del grano y no solamente por una sección de ese grano. No tendríamos un secado óptimo o necesitaríamos más tiempo, más energía. Y hablando ya en términos económicos, cuando estamos en la industria o en el laboratorio, uno de los objetivos es disminuir los costos. Entonces, la fluidización sí es importante. ¿Cómo funciona? De manera muy rápida. Tenemos aquí un diagrama que está presentado en literatura, específicamente en operaciones unitarias en ingeniería química de McKay. Y es un diagrama que nos ayuda a entender muy bien qué es la fluidización y algunos conceptos importantes dentro de este proceso. Primero, los diagramas típicos de fluidización son diagramas que en el eje de las X está dibujado o graficado la velocidad y en el eje de las Y, caída de presión y o altura del lecho. No siempre vienen las dos. Es muy, muy típico que encontremos en el eje de las Y la caída de presión, que es como el parámetro más importante a medir, que es lo que nos interesa. Oye, pero la altura del lecho no es importante, sí lo es, por supuesto que lo es. Sin embargo, la altura del lecho tiene ciertas particularidades que vamos a ver a continuación. Observemos primero que la curva que está en la parte de abajo está relacionada a la caída de presión y la curva que está en la parte de arriba está relacionada a la altura del lecho. Oye, profesor, ¿pero por qué altura del lecho? Eh, Imagínate que tu lecho empacado, vamos a suponer que solamente es este rectangulito que tenemos acá. Si la velocidad de aire que entra por aquí es muy baja, el aire va a atravesar no tan eficientemente, pero pues va a atravesar, pero esta franjita de aquí donde esté el lecho, ahí va a estar. No se va a mover, no va a suceder nada. Si la velocidad de aire que está entrando por acá es la suficiente y la necesaria, este lecho que está aquí va a comenzar a moverse. Y este límite que tenemos aquí como límite superior del lecho, en su altura, no va a estar ahí. ¿Por qué? Pues porque obviamente el aire movió al lecho dentro de todo este tanque, de este cilindro. Y vamos a llegar a un punto de altura del lecho, pues distinto, ¿no?
Por lo tanto, esta altura del lecho sí se modifica eh, por la fluidización, pero como lo mencioné, tiene características bastante peculiares y ahorita lo vamos a ver. Primero, vamos a concentrarnos en la caída de presión. Observemos, la velocidad aumenta, va aumentando la velocidad de entrada, de la corriente de entrada de aire en este caso. ¿Y qué pasa con esta línea que tenemos aquí? Que nos está representando un aumento bastante pronunciado de la caída de presión. Observemos cómo va aumentando la caída de presión. Pero ojo, un lecho cuando está totalmente fluidizado, digamos que cuando eh, ha llegado a un régimen constante, se ha estabilizado la fluidización, la caída de presión ya permanece constante. Es decir, si nosotros llegamos a este punto en donde observamos que la caída de presión ya no varía, estamos en el punto en el que la fluidización se ha desarrollado por completo, se ha estabilizado. ¿Por qué sucede esto? Porque el lecho, imagínense que el lecho son o sea, una tonelada de granos de arroz que queremos secar. Vamos a suponer que ese es el lecho, pues en un cilindro. Tiene masa y entonces todo el lecho en conjunto tiene una masa específica que por efectos de gravedad pues tienen un peso, ¿sí o no? Ese peso, esa fuerza que es de manera pues natural de estos granos, van a darle la estabilidad a este sistema fluidizado. El peso contrarresta el peso que va así, el peso en el sentido de fuerza, que va así, en esta dirección, se contrapone a la velocidad de flujo que va en esta dirección. Y entonces llega un momento en las que estas se igualan y en ese momento sí está fluidizado, sin embargo, la caída de presión es constante. Ya no podemos pasar de eso. Si nos pasamos de eso, ¿qué ocurre si nuestro cilindro está abierto? Pues saldrían, ¿no? Los granos volarían. Y no queremos eso. Nosotros queremos, no sé, secar el grano, nada más. Es un ejemplo. Entonces, la característica importante para poder determinar que ya el proceso de fluidización ha quedado pues estable es cuando la caída de presión permanece constante. Sin embargo, eh, aquí hay que considerar algo. Sí es muy importante que veamos la parte de la altura del lecho. Vean cómo cuando nosotros aumentamos en esta parte la velocidad, el lecho se mantiene intacto. Pero llega un punto en donde hay este brinco de A a B. Vean cómo está esta curvita. En esta curvita hay un proceso de la fluidización. Está esa transición de la fluidización. Sin embargo, aquí el lecho, observen, la altura del lecho sigue, ¿no? Sigue aumentando. Por eso es importante establecer los sistemas con medidas ya establecidas y además basar nuestro análisis siempre privilegiando a la caída de la presión. Por eso es que les comentaba que es muy probable que de manera real tengamos datos tabulados de velocidad y de caída de presión, que pueden ser medidas directamente, pues, de manera experimental o evaluadas con algún modelo, que puede ser uno de Ergun, por ejemplo, que es como el más utilizado. Esa es la fluidización. Ojo, cuando te den datos experimentales, siempre es importante que tanto el eje de las X, donde va la velocidad, y el eje de las Y, donde va la caída de presión, se grafiquen en logaritmos de base 10. Es decir, yo tengo mi tabla con las velocidades, mi tabla con la caída de presión y posteriormente le evalúo el logaritmo y esas dos nuevas columnas que me van a salir de los logaritmos de la velocidad y de la caída de presión, es la que tengo que graficar porque es la que me va a ayudar a obtener el valor
de un parámetro que se llama velocidad mínima de fluidización. Oye, profe, ¿qué es la velocidad mínima de fluidización? Es muy simple el concepto. La velocidad mínima de fluidización se refiere a esa velocidad a la que el lecho comienza a fluidizarse. Ojo, que comienza a fluidizarse. No en el punto en que la fluidización está en su momento estable, sino en el punto en el que comenzamos a fluidizar. Muy importante que tomen eso en cuenta. Oye, ¿y cómo obtenemos? ¿Cómo yo puedo saber cuál es esa velocidad mínima de fluidización? Hay dos opciones. La más, digamos, teórica, que sí se usa, pues es a través de modelos matemáticos. Aquí tenemos un modelo matemático, observen, que está relacionado con la ecuación de Ergun. En realidad es la ecuación de Ergun con ciertas modificaciones, eh, que nos ayudaría a obtener esa velocidad mínima de fluidización. ¿Cuál es el punto aquí? Si tú observas, y como viste en la parte de los modelos, esta ecuación es una ecuación de segundo grado, entonces tendríamos que resolver la ecuación para obtener esta velocidad mínima, esta incógnita de acá. Sin embargo, ¿qué pasa de manera típica? Cuando yo estoy haciendo un diseño y tengo el equipo, el prototipo aquí frente de mí, o ya tengo el equipo pues diseñado y lo quiero, no sé, lo quiero hacer más grande, o quiero utilizarlo para otro tipo de proceso, o sea, para otro sistema, para otro tipo de lecho, necesitaría yo hacer pruebas experimentales. Y las pruebas experimentales me arrojan datos. Y los datos nos ayudan a construir gráficas y a partir de esas gráficas yo también puedo obtener mi valor de la velocidad mínima de fluidización. Entonces, si tú estás en la situación en la que a ti te dan datos porque es un proceso experimental, lo que debes de hacer es tener una gráfica que en el eje de las X tengas el logaritmo de la velocidad y en el eje de las Y tengas el logaritmo de la caída de presión. Haces tu gráfica y de manera cualitativa tienes que observar el momento en el que se da la transición de esta recta pronunciada, ¿vale? En este caso sería, por ejemplo, una pendiente positiva de esta recta. Y esta recta hace esta como montañita aquí, como este bultito, y es ahí el punto donde se está dando el cambio entre un lecho estático, que es esto que tenemos aquí es un lecho estático. Y aquí comienza la fluidización, es el punto de la fluidización. Y entonces lo que hacemos es únicamente ubicar en la gráfica este momento en donde inicia el proceso de fluidización y leer hacia el eje de las X, donde tenemos el logaritmo de la velocidad, y ahí estará nuestra velocidad mínima de fluidización. Observa que aquí hay dos regímenes, por llamarlo de alguna forma, en donde tenemos una fluidización discontinua y aquí pues ya tenemos esta parte más estable, ¿no? Entonces aquí tenemos la fluidización continua. Observa que en esta parte todavía teníamos una pendiente ligeramente positiva, pero sigue siendo una pendiente, y el criterio que te comentaba anteriormente es justamente que la caída de presión debe de permanecer constante. Ese es el criterio cuando tenemos datos experimentales. En nuestra evidencia de aprendizaje se nos solicita realizar un ejercicio. El ejercicio es un trabajo experimental. En este ejercicio nos dan la cantidad de semillas que vamos a secar, de sorgo, y lo queremos secar. Nos dan algunos parámetros importantes como el diámetro de la sección transversal del lecho, nos dan la temperatura de la corriente de entrada, todo el sistema está a una atmósfera de presión, nos dicen que el flujo volumétrico, en este caso es volumen sobre tiempo, flujo volumétrico es esto, es lo que se obtuvo de manera experimental, y aquí tenemos la altura del lecho en diferentes tiempos. Observa que la altura del lecho pues va aumentando. ¿Qué nos piden calcular? Nos piden calcular la velocidad mínima de fluidización y nos dan por acá abajo una nota con valores importantes.
En esta videocápsula no se va a resolver este problema porque es un problema en el que tú tienes que, con las habilidades de investigación, con toda la parte teórica y los ejercicios que realizamos en las videocápsulas o en la videocápsula pasada, todo eso nos va a ayudar en conjunto para resolver este problema, que sería el problema top de nuestra unidad y con el que aplicaríamos todos los conocimientos que hemos desarrollado y las competencias que hemos desarrollado hasta este momento. Entonces, lo que sí voy a hacer es apoyarte con algunas ecuaciones importantes que sí vamos a necesitar y que esta lámina que tienes en pantalla es un apoyo, un formulario, pero también pues una manera de recordar lo que hicimos ya en estas semanas de trabajo. ¿Qué vamos a necesitar calcular? Sí es importante que calculemos la sección transversal del hecho, el área pues. Y esto lo hacemos considerando esta fórmula. El diámetro de la partícula la podemos evaluar. ¿De qué manera? Partiendo, nos dan en los datos que tenemos 500 gramos. Alguien contó y dijo, ahí adentro hay 500 gramos y esos 500 gramos ocupan un volumen de 12 centímetros cúbicos. Con estos dos datos se puede obtener el volumen que ocupa un solo grano. Cuando tenemos el volumen de un solo grano, tú debes de considerar la geometría más cercana a ese grano. Oye, yo la voy a considerar esfera, ok. Con ese volumen obtenemos el diámetro de la partícula como una esfera, como si el grano fuera una esfera. Oye, ¿sabes qué? Yo personalmente creo que vamos a tener, o estoy convencido, convencida de que si considero el grano como un cilindro, me voy a aproximar más. Entonces, con el volumen individual de un grano y considerando un cilindro, obtengo el diámetro de la partícula. Oye, profesor, yo lo voy a considerar una pirámide cuadrangular, como tú quieras, pero que sea una forma geométrica que esté cercana eh, a, pues al grano. Entonces, obteniendo el diámetro de la partícula y multiplicándola por el factor de esfericidad o el factor de forma, que es un dato que viene en nuestro problema, podemos calcular este diámetro equivalente. Ya sabes qué significa el diámetro equivalente. Eh, Posteriormente, ¿qué otras ecuaciones podemos o vamos a usar? Es importante conocer la porosidad del lecho fluidizado. Oye, profe, una pregunta. A ver, antes, cuando vimos lechos fijos, sabíamos que había una porosidad medida por la cantidad de canales por donde pasa el flujo. Porque ahora tenemos que calcular la porosidad del lecho. Porque a partir de esta imaginación física del sistema, puedes visualizar que las partículas comenzaron a moverse en todo el espacio. Eso quiere decir que la configuración de canales que había o de poros que había anteriormente ya no existe. Y que obviamente porque ahora están más separadas unas de otras, los canales aumentan, es decir, la porosidad se ve mejorada al momento de fluidizar el lecho. Y entonces es necesario tener una ecuación matemática que nos ayude a calcular esa porosidad en cierto tiempo, en cierto momento. Oye, yo quiero calcular la porosidad cuando la altura del lecho ha aumentado 1 centímetro. Vale, ahí está la ecuación, se puede utilizar. Yo quiero evaluar la porosidad cuando la altura del lecho ha aumentado 10 centímetros. Con esta misma ecuación se puede. ¿Por qué hablo de altura del lecho? Porque esta ecuación está en términos de, fíjate bien, este epsilon 0 es la porosidad del lecho estático cuando no se mueve, la que ya conocíamos hasta este momento. El L0 es la altura del lecho cuando fue un lecho estático sin moverse. Esta epsilon que está aquí sin cero es la porosidad en el momento en el que ya está fluidizado, pero en el momento en que tú quieres calcular esa porosidad. Y la L, esta L que está acá, es la altura del lecho que nos determina el momento en el que vamos a evaluar la porosidad ya fluidizada. Entonces, si yo despejo esta epsilon de acá, me queda esta ecuación y entonces lo único que tengo que tener es
Estos parámetros que tienen el 0 como subíndice son parámetros constantes porque son del mismo lecho cuando fue fijo, estático, ahí que no se movía. Y esta L va a cambiar dependiendo del momento en el que tú quieras evaluar esa porosidad, en qué momento de la fluidización. Cuando pasó un segundo, cuando pasaron 3 segundos, y conforme avanza el tiempo, obviamente la altura del lecho, si recuerdas la gráfica, pues va aumentando, conforme aumentamos la velocidad. En ese sentido, pues podemos obtener con esta relación, en un momento específico, cuál es la porosidad. Densidad. Es importante porque la vamos a utilizar en un modelo. Ahorita vas a ver cuál. La densidad la evaluamos como si fuera un gas ideal. En este caso, si el flujo es de aire, porque es de aire. En nuestro problema estamos evaluando la densidad con esta definición de gas ideal. Y finalmente, la velocidad de flujo que se obtiene dividiendo. Fíjate bien, el caudal o el flujo volumétrico entre la sección transversal del lecho. Esta S, que es la que se obtiene acá, va a ser constante, sin embargo, el caudal no, pues porque estamos aumentando la velocidad de flujo. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a tabular. ¿Qué se sugiere que se tabule? Flujo volumétrico en este caso, altura del lecho, porosidad, velocidad y caída de presión. El flujo volumétrico es un dato que nos dan. Si recuerdas, por acá, aquí tenemos el flujo volumétrico. La altura del lecho, que aquí está con H, nosotros la estamos representando con la L, también no la SANT. Ojo acá, mucho ojo con las unidades, ¿vale? Aquí vienen en metros por hora, aquí vienen en metros, sí tiene que estar en metros, y aquí se recomienda más bien segundos. Ahí ustedes pueden jugar con las unidades, pero deben ser homogéneas. La porosidad, ¿cómo la evaluamos? La evaluamos con esta ecuación. Por ejemplo, en este caso, vamos a evaluar la porosidad. Sería 1 menos L0. L0 es un valor que ya nos dan, es decir, la altura del lecho estático. Nos las dan, en este caso, la altura del lecho estático sería 135 siempre, porque ese es el punto de inicio. Aquí estamos iniciando, entonces, si aquí iniciamos, el lecho tenía 135 milímetros de altura. En metros, pues es 0.135. Esta L0 siempre va a valer lo mismo. Epsilon 0, este sí es un dato que nos los dan por acá, aquí dice, el lecho del sorgo presenta una porosidad de 0.38 cuando a través o a través de él no circula aire, es decir, cuando está estático. Ese epsilon 0, entonces aquí va 0.38. Y la L va a ser la L en el momento que yo quiero evaluar. Yo la quiero evaluar en el momento cero, es decir, cuando hay 135. Oye, profe, pero dijiste que el espesor siempre va a ser, el espesor estático siempre va a ser 135, sí, pero estoy empezando a evaluar desde ese momento, entonces la altura sería 135. Y esta altura va a ir cambiando, la de abajo de la ecuación, esta L que está aquí, va a ir cambiando conforme pasa el tiempo. Y aumentamos obviamente el caudal o el flujo volumétrico. Y ya que tenemos eso, pues obtenemos la velocidad con esta fórmula que está por acá, que es caudal entre área. Nos da en este caso nos da este valor de 0.53. Ojo con las unidades. Otra vez, mucho ojo y mucho cuidado con las unidades. Y finalmente, la caída de presión, ¿cómo la evaluamos? Con la ecuación de Ergun. Oye, profe, no sabemos si estamos en laminar o turbulento. ¿Es fluidización? Realmente sería muy improbable que nos encontráramos en el régimen laminar con fluidización. Más bien estaríamos en la transición, el flujo turbulento. eh, y si recuerdas, la opción cuando no tenemos como muy claro en qué régimen estamos. eh, y el modelo que es como aplicable a cualquier régimen, pues es esta parte de Ergun. Entonces, por eso es que utilizamos esta ecuación para evaluar este delta P que está acá. Obviamente hay que despejarlo, obtenemos todo esto que está aquí, lo multiplicamos por L, esa L varía, esta L no es constante, esta L va variando, acuérdate, aquí va, primero vale 135, después otra vez 135, después 138, 152, 175, 187. Y pues lo demás lo tienes, tenemos la densidad,
tenemos el diámetro de la partícula, el diámetro efectivo, el diámetro equivalente, tenemos las velocidades evaluadas aquí, y por ahí te señalo nada más esto. Ojo con este parámetro, que sabemos que está relacionado con una viscosidad. ¿De quién? Pues el fluido, ¿no? Hay que buscar por ahí, y ya ese sería nuestro trabajo. Y entonces, cuando ya tengas caída de presión y velocidad, sacamos logaritmo de velocidad, sacamos logaritmo de la caída de presión, hacemos nuestra gráfica y buscamos cuál es el punto cualitativamente en donde se da este cambio de régimen, de esta pendiente superpositiva entre la caída de presión y la velocidad de fluidización y, perdón, pues la velocidad de flujo, perdón, y dónde está ese punto donde está dando este cambio. Acuérdate que no importa si después sigue aumentando, lo que debemos de ver es dónde está el cambio, porque ese es el que está, en lo que va a indicarnos que estamos en el punto de la fluidización, en la velocidad mínima de fluidización. Más adelante quizá podamos observar esta parte constante. Si es importante, sí, pero lo que realmente nos están pidiendo y en lo que nos debemos enfocar es a visualizar de manera muy, muy particular en dónde está el cambio en el comportamiento de la curva. Y de esta forma se evalúa una velocidad mínima de fluidización cuando tenemos datos experimentales. Digo, es un ejemplo muy robusto, no siempre tenemos los mismos datos, pero con este ejercicio, si lo realizas de manera muy consciente, vas a desarrollar habilidades que te van a facilitar la interpretación y la resolución de problemas y el diseño de manera real. Espero esta videocápsula número 2 te ayude muchísimo y te dejo las referencias importantes de las que se basaron tanto la videocápsula 1 como la videocápsula 2. Nos estamos viendo en la siguiente parte de nuestra asignatura y que te vaya muy bien y tengas una excelente semana. Nos vemos.